los accidentes que tiene la superficie externa de la pieza dentaria. Internamente, la pieza dentaria, todas las piezas dentarias van a tener una cavidad interna, que es la que va a alojar al único tejido blando que tiene la pieza dentaria, que es la pulpa dental. Esta cavidad interna recibe el nombre de justamente cavidad pulpar. Y va a tener, esta cavidad pulpar va a tener distintas formas, porque la forma que adopte esa cavidad va a estar en relación a la morfología, a la forma que tenga la pieza dentaria. Así vemos nosotros que en los dientes que son irradiculares, esta cavidad se extiende desde la corona hasta la zona, hasta el extremo de la raíz, hasta el extremo apical de la raíz, prácticamente formando una sola cavidad sin ningún tipo de división. En cambio, cuando nosotros observamos una pieza multiradicular, donde existen más de una raíz y más de un conducto, esta cavidad pulpar vamos a poder diferenciarla entre la parte que forma, esa cavidad que forma parte de la corona y la cavidad que forma parte de los conductos, de las raíces. O sea, vamos a poder dividirla en un sector coronario y un sector radicular. Por eso, la cavidad pulpar va a estar dividida en dos partes bien claras, ¿sí? Ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a dividir la cavidad pulpar en una cámara pulpar y en un conducto radicular, uno o varios, ¿no? La cámara pulpar la podemos definir como la parte de la cavidad, la parte de la cavidad pulpar que se encuentra en la corona dentaria, ¿sí? Entonces la cámara es la parte que se encuentra en la corona, que corresponde a la corona. Y vamos a definir al conducto radicular como la parte de la cavidad pulpar que se encuentra en la raíz. Obviamente, la cámara pulpar alojará a la pulpa cameral o pulpa coronaria, y los conductos radiculares alojarán a la pulpa radicular. Estos conductos pueden ser únicos, como dice ahí en el cuadro, pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Y una cosa que ya quiero aclarar, porque es un error muy común con respecto al número de los conductos. El número de conductos que presenta una pieza dentaria es independiente del número de raíces. La mayoría, muchos se equivocan y piensan que una pieza dentaria va a tener tantos conductos como raíces tenga, y eso no es verdad. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que no puede existir una raíz sin conducto. O sea, si yo en una pieza dentaria tengo tres tres raíces, como mínimo voy a tener que tener tres conductos. Eso no quiere decir que no pueda tener cuatro. ¿Está? O que una pieza uniradicular, que tiene una sola raíz, tenga más de un conducto dentro de esa raíz. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esto que quede ya claro desde el principio. El número de conductos es independiente del número de raíces. Bien, así que hemos dividido entonces a la cámara y conducto radicular. Y tanto esta división de cámara y conducto es válida tanto para los unirradiculares como para los multirradiculares. Pero en los dientes que son multirradiculares, ahí,
En los dientes que son multirradiculares, la división entre lo que es la cámara y el conducto es fácil, porque justamente el hecho de que existan conductos radiculares va a determinar que se forme en esa cámara un piso, una pared inferior, donde se originan los distintos conductos. Entonces, en los multirradiculares, en las piezas multirradiculares, la división entre cámara y conducto va a ser clara, va a ser neta, cuando podemos ver hasta con una radiografía, con cualquier elemento, va a estar bien clara la división. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista más de un conducto determina la formación de un piso. Entonces, al existir ese piso de cámara, vemos bien la división entre cámara y conducto. Aproximadamente, si yo determino dónde está, a qué altura está el piso en los dientes en multirradiculares, en condiciones normales, ese piso de la cámara pulpar coincide con lo que se diría aproximadamente el cuello quirúrgico de la pieza dentaria. Recordemos que el cuello quirúrgico era aquel que pasaba por las crestas óseas. ¿Sí? Entonces, el piso de la cámara coincide con el cuello quirúrgico aproximadamente para darse cuenta cuál es esa ubicación. En los unirradiculares, justamente en los dientes unirradiculares, donde la cavidad es una sola y donde yo no puedo diferenciar bien dónde termina la cámara y dónde empieza el conducto, porque prácticamente se continúan. Entonces, acá tenemos, como no hay un límite anatómico real, no existe un piso de la cámara, vamos a tener que determinarlo en forma teórica. Esa determinación, bueno, justamente como se consideró recién que en los multirradiculares el piso de la cámara coincidía aproximadamente con el cuello quirúrgico, bueno, acá en los unirradiculares, por convención, se toma que el límite entre cámara y conducto es el cuello quirúrgico de la pieza dentaria. ¿Sí? Así que el cuello quirúrgico va a ser el límite entre cámara y conducto. En estos unirradiculares porque no hay un accidente anatómico. En los multirradiculares donde hay un accidente anatómico, sí, el límite va a ser el piso de la cámara, porque es el piso de los conductos. ¿Queda claro? Ahora, bueno, ese piso de la cámara generalmente coincide con con el cuello quirúrgico. Esto determina que el piso de la cámara, al más o menos coincidir con la cresta ósea alveolar, o sea, con el cuello quirúrgico, determina que la longitud, la altura o longitud de la cámara va a ser obviamente más pequeña que la longitud de los conductos. Los conductos son más largos que la cámara en altura. Ojo que estoy hablando de mayor longitud, mayor altura, no estoy diciendo que es más grande. ¿Sí? Más grande, la cámara es mucho más ancha. Entonces, esta situación en la cual la cámara tiene menor altura que la longitud de los conductos, se denomina sinodontismo. ¿Sí? Se denomina sinodontismo o sinodoncia. Sinodontismo o sinodoncia. Entonces, ¿qué es sinodontismo o sinodoncia? Es la situación en la cual la cámara pulpar es de menor longitud que los conductos radiculares. Y es lo que ocurre habitualmente, ¿sí? Es lo que pasa habitualmente. Habitualmente se produce una relación de sinodoncia en la pieza dentaria. La cámara pulpar tiene menor longitud que los conductos radiculares. Ahora, no siempre pasa esto. En algunos
En algunos casos puede ocurrir también si se estudian dientes de antepasados del hombre actual, también se pueden encontrar situaciones en la cual la cámara tiene la misma longitud que el conducto. ¿Sí? La cámara la misma longitud que el conducto. En este caso se habla de taurodoncia. ¿Sí? Entonces, la taurodoncia es aquella relación cámara-conducto en la cual la longitud de la cámara es igual a la longitud de los conductos. Y aún puede darse una situación más rara aún, pero que puede existir, en el cual la cámara se invierta la relación y la cámara pulpar sea de mayor longitud que los conductos radiculares. Y a esa situación la vamos a llamar taurodoncia extrema. Taurodoncia o taurodontismo extremo. ¿Sí? La cámara pulpar es de mayor longitud que los conductos radiculares. Bien, ahora que ya tenemos esta división de cámara y conducto, vamos a hablar un poco de cómo es una cámara pulpar y cómo son los conductos radiculares, cómo pueden ser los conductos radiculares. Con respecto a la cámara pulpar, la cámara pulpar, nosotros tenemos que hablar de esa cámara pulpar que va a tener distintas paredes, ¿sí? La cámara pulpar puede tener distintas paredes. ¿Qué, ¿Cuántas paredes puede tener una cámara pulpar? Bueno, va a depender, como yo dije, va a depender de la forma que tenga la pieza dentaria. O sea, la configuración interna o la anatomía que tenga la cavidad pulpar dependerá directamente de la anatomía externa de la pieza dentaria. Entonces, la descripción más clásica que nosotros podemos hacer es de una cámara, digamos, bien completa o con todas sus variantes, va a ser aquellas cámaras pulpares de los dientes que tengan más de una raíz, o sea, los dientes que son multiradiculares y que tienen superficies oclusales, como es el caso, por ejemplo, de los molares. ¿Qué vamos a poder describir acá? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a poder escribir en una pieza dentaria de esta característica es que la cámara pulpar va a presentar 6 paredes. ¿Cuáles son esas paredes? Bueno, las paredes, va a haber algunas que no van a poder faltar en ninguna cavidad pulpar, que son las paredes de las caras libres, o sea, va a tener una pared vestibular, una pared lingual o palatina. Después va a tener una pared mesial, una pared distal, y nos quedaría lo que tener cara oclusal, va a tener una pared superior o techo, y al tener más de una raíz, va a aparecer una pared inferior o piso, como había dicho hoy.
¿Qué podemos observar? Bueno, con respecto a la pared vestibular y la pared lingualo-palatina, normalmente estas paredes nunca faltan en ningún diente, no importa que sea uniradicular o multiradicular, si tiene cara cruzal o borde incisal, no falta nunca una pared vestibular y una lingualo-palatina. Lo que puede variar después en los distintos dientes, ahora podemos ir viendo algunas situaciones de los distintos dientes, vamos a ver la morfología de la cámara y los conductos de los distintos dientes, pero en general lo que podemos variar, ¿qué puede pasar? Que varíe lo que es, por ejemplo, la pared mesial y la pared distal. ¿Por qué puede variar? Y porque en los dientes anteriores, por ejemplo, incisivos, lo que va a ocurrir es que esa pared mesial y distal prácticamente a veces es casi un borde y recién se hace una cara en la parte más cervical, o sea, es más como una triangular. O sea, es mucho más finita, no es a veces no es casi una verdadera pared. La otra variante que puede tener una cámara es a nivel de lo que sería la pared superior o techo. Va a aparecer una verdadera pared superior o techo siempre y cuando tenga cara oclusal. Si tiene borde incisal, no va a existir una verdadera pared superior o techo, sino que lo que va a existir es un borde superior. O sea, ya no hay una cara, sino un borde. Porque las caras vestibular y lingual o palatina se unen en el borde incisal. Entonces forma un borde, no una cara superior o techo. Y la otra variante que también va a existir con respecto al número de caras o a la forma de la cámara pulpar va a estar determinado por la aparición de un piso de la cámara o no, en una pared inferior. O sea, va a aparecer una verdadera pared inferior cuando existan más de una raíz. Porque al existir más de una raíz y separarse determina la formación de un espacio interradicular. Entonces, externamente, cuando hay un espacio interradicular, internamente lo que presenta es una zona interradicular que determina la formación del piso. A veces puede existir el caso de que haya un diente con una sola raíz y que haya más de un conducto dentro de esa raíz y se forma en el piso de lo que sería el piso de la cámara, se forma una especie de piso porque están los dos orificios de entrada a los conductos y entonces entre medio de ellos hay una delgada montañita de dentina, por decir una pequeña elevación de dentina entre los dos orificios de comienzo de los conductos y entonces se forma casi una especie de un piso muy estrecho, pero es más raro, o sea, anatómicamente la estructura de un verdadero piso de la cámara es cuando se puede formar cuando existe más de una raíz por el hecho de la separación de las raíces. Entonces esas son las variantes, o sea, que pueda existir pared superior o techo, o no, o que exista un borde, que pueda o no existir un verdadero piso de la cámara, o pared inferior, y que las paredes mesial y distal puedan ser en realidad verdaderas paredes o estén más estrechas casi formando un borde. Esas son las variantes más grandes que puede tener. ¿Qué accidente podemos encontrar nosotros en las distintas paredes? Bueno, una cosa que es importante es que la cámara, el tamaño de la cavidad pulpar en general, cámara y conducto, va a ir reduciéndose con el tiempo, especialmente la cámara, porque continuamente se va a ir depositando dentina. Los odontoblastos que están en la pulpa, las células que están en la pulpa, van a producir dentina durante toda la vida, así que se va a formar
dentina durante toda la vida. El depósito de dentina es un depósito muy lento, generalmente se puede hacer sobre las paredes superiores y pared inferior, pero esto se puede ver alterado si hay algún tipo de estímulo, como por ejemplo una caries o abrasiones sobre la superficie, o sea, estímulos que produzcan un aumento de la velocidad y de la localización de la formación de dentina. Entonces, la cámara pulpar se va a ir estrechando a lo largo de la vida en condiciones normales y se puede estrechar aún más en condiciones patológicas. Si nosotros observamos el techo de la cámara pulpar, en estos dientes justamente dijimos que tenían cara oclusal, nosotros observamos que el techo no es liso, sino que va a enviar unas prolongaciones, estas como saliencias que estamos marcando acá, envía unas prolongaciones a cada una de las cúspides de la pieza dental. O sea, en la cara oclusal, de acuerdo a las distintas cúspides, cada una de las cúspides tiene en su interior una prolongación de esta cámara pulpar. O sea, tiene como un núcleo, digamos, interno de pulpa. Esas prolongaciones que envía la cámara pulpar a cada una de las cúspides se van a denominar cuernos pulpares. Cuernos pulpares. Entonces, ¿qué son los cuernos pulpares? Son accidentes que se encuentran en el techo de la cámara pulpar y que son prolongaciones de esa cámara pulpar hacia, o proyecciones, hacia cada una de las cúspides de la pieza dentaria. Por ende, a veces nosotros le podemos, muchas veces se le puede decir, bueno, ¿cómo es la cámara pulpar de tal diente? Cuando ustedes ven la anatomía de la cámara pulpar de un diente determinado, y yo tengo que describir, bueno, por ejemplo, vamos a suponer, si yo digo que tengo que describir un primer molar inferior, como después lo van a ver, bueno, si es un primer molar, yo sé que tiene cara oclusal, o sea que yo sé que la cámara pulpar tiene 6 paredes, y que en el techo voy a encontrar, ahí me tengo que pensar cuántas cúspides tiene el primer molar inferior. En este caso, el primer molar inferior tiene 5 cúspides, por lo tanto, la cámara pulpar en el techo va a presentar 5 cuernos pulpares. Claro, acá sí el número de cuernos pulpares es igual a la cantidad de cúspides que posee la pieza dentaria. Con respecto al piso de la cámara pulpar, el piso de la cámara pulpar va a presentar anatómicamente dos partes. Por un lado, vamos a encontrar los orificios, que se denominan habitualmente orificios de entrada a los conductos o también llamados orificios de embocadura, ¿sí? Como embocar, ¿sí? Orificios de embocadura o orificios de entrada a los conductos radiculares. Obviamente habrá tantos orificios como conductos originales. Entre estos orificios, entre los orificios de embocadura, entre estos orificios va a quedar, van a estar como separados por una elevación, una convexidad de dentina que recibe el nombre de rostrum canalium. Ahí está escrito. Rostrum canalium. ¿Sí? El rostrum canalium, entonces, como dije, es una formación de dentina. Es una formación de dentina. Acá lo podemos ver bien claro en este corte. ¿Sí? Ahí lo vemos.
es una elevación de dentina, generalmente aspecto convexo, que es la parte del piso, que es la elevación que estaría entre los orificios de embocadura de los conductos radiculares. ¿Sí? Es importantísimo este retrocanalium porque cuando se hace el tratamiento de conductos, se hace la endodoncia, la pieza dentaria, cuando uno ingresa con la lima choca contra ese rostrum canalium y va a guiar la entrada hacia los conductos radiculares. Por eso cuando se abre hay que tratar de no alterarlo. ¿Sí? El rostrum canalium pueden tener distintas formas de acuerdo a el número de conductos que tenga. A veces adopta. Doctor, Sí. ¿el rostrum me va a dividir de cada conducto? ¿Puede ser? En realidad, el rostrum no divide a nadie. ¿Sí? El rostrum es una elevación que está entre los orificios de los conductos. ¿Sí? O sea, yo miro el piso desde arriba, vamos a suponer que con una fresa rompiera la cara oclusal, ¿sí? De una pieza dentaria. ¿Qué me encontraría? Distintos orificios, 3, 4, por ejemplo, vamos a suponer, me encuentro los orificios y entre esos orificios el piso no es plano, sino que es convexo porque hay un depósito de dentina. Eso es lo que se llama el rostrum canalium. Recibe en realidad el nombre de rostrum canalium cameral. Ah, Ahora vamos a ver por qué cameral, porque existe otro rostrum canalium que se llama rostrum canalium radicular, que es cada vez que un conducto se divide, en la división de los conductos se forma una elevación de dentina. Y en ese caso, cuando se forma en la división de los conductos, se llama rostrum canalium radicular. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, lo que yo le decía es, de acuerdo al número de conductos que tenga, el rostrum canalium, visto desde arriba, siempre es una convexidad, pero puede tener distintos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo 3 conductos, 2, vamos a suponer que 2 hacia mesial y 1 hacia distal, el aspecto que va a tener va a ser de una forma triangular, ¿sí? Donde en cada vértice del triángulo tendré el orificio de conducto y en el medio tendré ese aspecto triangular, esa elevación. Si yo tengo 2 conductos, tiene una forma alargada, como si fuera una forma en una I, podríamos decirlo, y latina, ¿no? Si tuviera si tuviera 4 conductos, por ejemplo, puede adoptar una forma rectangular, depende de la distancia, o trapezoidal, ¿sí? Depende con la ubicación de los conductos. Pero esa es la forma que va adoptando el rostrum canario. Acá, fíjense en esta imagen, si ustedes miran la imagen, esto que vemos nosotros es el rostrum canario, ¿sí? Acá, en cada extremo de esto, acá hay un orificio, ¿ven? Un orificio conducto, otro orificio conducto, otro acá, y entonces el rostrum es esto que está acá adentro, ¿sí? Lo mismo acá. Eso es el rostrum canario. En algunas ocasiones, puede aparecer a nivel, acá, ahí, algunas ocasiones, a nivel del piso, además de los orificios de entrada a los conductos y de este rostrum canario, que sería esta elevación que está acá, a veces podemos encontrar un pequeño conducto que no se va a introducir dentro de la raíz, sino que se puede encontrar un conducto que desde el piso de la cámara pulpar, directamente desemboque en el espacio interradicular. O sea, no es un conducto que está dentro de la raíz, sino directamente una comunicación entre lo que es la cámara pulpar y el espacio interradicular. Ese conducto recibe el nombre de conducto adventicio, o también se lo llama conducto cabo radicular de Kupter. ¿Sí? Conducto adventicio
o conducto cabo radicular de Cutler, con K de kilo. Cutler. Bien. Esto entonces con respecto a la cámara. Entonces, ya hemos descrito cuántas paredes posibles puede tener. Hemos descrito una que tenga todas las paredes, ¿no? Porque dijimos una pieza con cara cruzal y multiradicular, o sea, describimos prácticamente un molar. Y hemos descrito también qué accidente podíamos encontrar en el techo de los cuernos pulpares, en el piso retrocanalio, en los orificios de embocadura a los conductos. Bien, vamos a hablar ahora de los conductos radiculares, de los conductos radiculares, o sea, ahora la porción radicular de esta cavidad pulpar. Los conductos radiculares, como dijimos, pueden ser únicos o múltiples y pueden sufrir muchísimas variantes, pueden tener muchas variantes, y entonces nosotros podemos clasificar a los conductos de acuerdo a varios criterios. El primer criterio de los conductos radiculares de clasificación es de acuerdo a su origen. Nosotros, de acuerdo a su origen, los podemos clasificar en conductos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Sí? 4 niveles de conducto. ¿Por qué decimos de acuerdo a su origen? Porque el conducto primario es aquel que se origina de la cámara pulpar. Entonces, el conducto que nosotros dibujamos clásico que vemos acá. Conducto primario, aquel que se origina de la cámara pulpar. ¿Qué pasa? De ese conducto primario, a lo mejor se origina la cámara pulpar y después de un cierto trayecto puede desprenderse de ese conducto primario otro conducto. Y entonces lo llamaremos conducto secundario. O sea, el conducto secundario es aquel que se origina de un conducto primario. Y el mismo criterio aplicaremos para el terciario y para el cuaternario. Si de ese conducto secundario se desprende otro, será terciario, o sea, el terciario se origina del conducto secundario y cuaternario se origina del conducto terciario. Esto es muy visible a veces en la porción terminal del conducto radicular. ¿Sí? En la porción terminal del conducto radicular, donde acá tenemos el conducto primario que se origina en la cámara, de este un secundario, de aquí un terciario y de aquí un cuaternario. Muchas veces estos conductos terminan ramificándose en la zona apical de la pieza dentaria, formando, por comparación a cómo a veces termina un río, se lo llama delta apical. Delta apical, entonces, es una terminación de los conductos en la zona apical, generalmente, en el tercio apical de la raíz, donde terminan divididos en varios conductos y por ende va a haber varios orificios en la superficie externa, que es lo que nosotros llamábamos foramina, cuando decíamos puede haber un foramen apical o varias foraminas apicales. Entonces, el delta apical es una estructura donde los conductos radiculares o el conducto termina en forma ramificada, teniendo varios orificios de desembocadura. Y ese delta apical puede estar formado por conductos secundarios, terciarios, cuaternarios.
¿Sí? ¿Ven? Divisiones en el ápice de la pieza dental. Bien, otra forma de clasificarlos a los conductos radiculares es de acuerdo a que puedan o no establecer relación con un conducto vecino. Como yo dije hoy, no siempre, una raíz tiene que tener un conducto, un solo conducto. O sea, sabemos que cada raíz va a tener como mínimo un conducto, pero puede haber raíces que tengan más de un conducto en su interior. ¿Qué pasa? Estos conductos pueden originarse de la cámara pulpar y llegar al extremo apical por orificios y de salir, va a tener forámenes totalmente separados, o pueden a lo largo de su trayecto establecer conexiones, como pasa se los compara con el sistema arterial que tenían anastomosis entre ellos. Entonces, de acuerdo a que establezcan relación o no con un conducto vecino, los conductos pueden ser independientes o anastomosados. ¿Sí? Conductos independientes, como dice ahí la definición, son aquellos que no contraen relación de continuidad con otros conductos. O sea, se mantienen, como el nombre dice, independientes, separados, sin contacto con otros conductos. Y conductos anastomosados son aquellos que establecen una relación de continuidad con otros conductos. ¿Sí? Como dije yo, se los compara mucho con las anastomosis arteriales. Entonces, se los puede clasificar a esas anastomosis. Entonces ya tenemos independientes y anastomosados. Y dentro de los anastomosados podemos clasificar a las anastomosis. Estas anastomosis pueden ser transversales, o sea, casi en una forma lateral uno con otro, ¿sí? Transversales en sentido horizontal. Dentro de las transversales podemos tener la anastomosis recta, acá la tenemos, ¿sí? Recta, perdón. Puede ser una anastomosis en arco, cuando es ligeramente curva. Una anastomosis más transversal, recta, perdón. Una anastomosis recta, pero más ancha, se la llama laminar de Pagano, anastomosis laminar de Pagano. Y por inosculación, creo que estaba escrito acá abajo, es cuando parece que se unieran extremo con extremo. Estas serían las formas de anastomosis transversales. ¿Qué otra forma de anastomosis puede haber? Puede haber la anastomosis por convergencia, ¿sí? Por convergencia, donde los dos conductos convergen, se reúnen para formar uno solo. Imagínense, para ese tratamiento de conducto. Puede ser otra variante, además de la convergencia, puede ser la longitudinal,
La convergencia, la anastomosis longitudinal es cuando de un conducto se desprende un conducto, pero después de un cierto trayecto, este vuelve al conducto de origen. Eso es una anastomosis longitudinal. En el caso que el conducto que se originó tenga un calibre similar al conducto madre, al conducto de origen, se dice que la anastomosis longitudinal es normal. Entonces, anastomosis longitudinal normal es aquella, entonces, donde el conducto que se originó tiene un diámetro similar al conducto madre o de origen. Cuando el conducto que se origina es de menor calibre, mucho más finito que el conducto madre, se dice que es una anastomosis longitudinal aberrante. Y por último, nos queda la forma rectiforme, que es cuando existe una anastomosis con forma de una red, ¿sí? Que son varios conductos anastomosados entre sí, formando un aspecto de una red entre un conducto y otro. ¿Sí? Estas son las distintas alternativas que nosotros podemos encontrar, entonces, en las anastomosis, o sea, en los conductos que nosotros denominamos anastomosados. ¿Sí? Independiente, anastomosado. Perfecto. Ya tenemos entonces dos formas de clasificar los conductos, entonces de acuerdo a su origen y de acuerdo a que mantengan relación o no con otros conductos. Otra forma que podemos nosotros clasificar a los conductos es de acuerdo a su sección, o sea, cómo es si nosotros lo cortamos, o sea, cómo sería la sección transversal. Cuando cortáramos transversal, ¿cómo puede ser la forma del conducto? Y el conducto va a ir variando, porque normalmente el orificio de comienzo, el orificio de embocadura, es más grande que el orificio de desembocadura, o sea, la terminación. O sea, que va adquiriendo como una especie de forma de embudo. ¿Sí? Como tiene esa especie de forma de embudo, va a tener distinto aspecto, distinta forma en la sección inicial, en el tercio medio y en el tercio final. Pero generalmente, cuando hablamos de la sección transversal de un conducto, nos referimos principalmente al tercio inicial, ¿sí? A la forma del tercio inicial. Según la sección, vamos a poder tener distintas formas de sección transversal. Vamos a tener conductos circulares, el nombre indica, tienen un aspecto redondeado, son conductos generalmente amplios. Conducto circular, ser ovoideo, donde se tiene un polo un poco más, un polo mayor y un polo menor. Puede ser elíptico, o sea, alargado. Este tipo de conductos, por ejemplo, un conducto circular u ovoideo, lo podemos encontrar en los incisivos superiores principalmente, donde nosotros vemos que la raíz tiende también a ser más redondeada, más circular. Entonces, los conductos circulares ovoideos son muy comunes en los incisivos superiores. Un elíptico, o sea, ya elíptico es como se va alargando porque generalmente la raíz se va estrechando en sentido mesiodistal, por ejemplo, en los caninos inferiores.
puede presentar la forma en 8, ¿sí? La forma en 8 presenta como dos mitades circulares unidas en la parte media. Puede estar recto si están, esas dos porciones están una en la misma línea que la otra, o curvado, como una forma de media luna, formando. Lo mismo que la forma en hendidura. La forma en hendidura es parecida a la forma en 8, lo que pasa es que no tiene dos sectores redondeados, sino que es todo directamente una pequeña orificio bien estrecho y alargado. También puede ser recto si está en la misma línea, o curvo. Un conducto en hendidura, por ejemplo, puede encontrarse en algunos dientes como los incisivos inferiores, donde las paredes mesial y distal están comprimidos, bien achatados, entonces son casi planos lateralmente, entonces determina la forma de hendidura. Eso es con respecto a la sección transversal del conducto. Y la última forma de poder clasificar los conductos es de acuerdo a la posibilidad que nosotros podamos explorarlo a todo lo largo. ¿Por qué? Primero, por las distintas formas que tienen los conductos. A veces, obviamente, un conducto circular, ovoide o elíptico va a ser más fácil explorarlo en toda su longitud que un conducto en hendidura o en 8. Y más si es curvo, se dificulta. Y la otra cosa que habíamos dicho hoy es que, como la dentina se forma durante toda la vida, ¿qué va a ocurrir? Que en algunos sectores se puede ir estrechando de a poco el conducto y se puede hacer más dificultosa su exploración. Entonces, de acuerdo a que los conductos puedan ser explorados con facilidad o no a lo largo de toda su extensión, nosotros entonces los podemos clasificar de acuerdo a su calibre, ¿sí? De acuerdo a su calibre. Vamos a tener tres tipos de conducto de acuerdo a su calibre. Los amplios o permeables, conductos amplios o permeables, conductos estrechos o estenosados, y los conductos atrésicos. Amplios o permeables, entonces, estrechos o estenosados y atrésicos. Los conductos amplios o permeables son aquellos conductos que pueden ser explorados en toda su longitud con facilidad. Porque si yo utilizo, por ejemplo, un instrumento, como puede ser una lima, en este caso el dibujito de una lima, esto que dice K30, y eso son medidas de lima, de diámetros. Cuando yo puedo explorar, o sea, recorrer con un instrumental el conducto en toda su longitud, estamos hablando de un conducto amplio o permeable. El conducto estrecho o estenosado es aquel que puedo recorrerlo o puedo explorarlo en toda su longitud, pero voy a tener que utilizar un instrumental de menor calibre
Ya voy a tener un poco de dificultad, no va a ser amplio el recorrido, no va a ser claro, sino que voy a tener un poco de dificultad, voy a tener que utilizar un instrumental de menor calibre, por eso acá, fíjense que en este le pone K30, acá le pone K8. O sea, los dos pueden ser explorados, pero con instrumental de distinto calibre. ¿Sí? O sea, uno con facilidad y otro con poco de dificultad, pero pueden ser explorados. El atrésico, que era el tercer tipo, el atrésico es aquel conducto que no puede ser explorado en toda su longitud. Generalmente, como le decía yo hoy, conductos amplios o permeables generalmente coincide con la sección transversal que vimos recién de forma circular, ovoidea o elíptica, ¿sí? Y los estrechos son más para los conductos en 8 en hendidura, los estrechos o estenosados. Profe, Sí, ¿y en los atrésicos cómo se hace el tratamiento de conducto? a veces no se puede. Mm. A ver, existen algunas, hay que ver el grado de atresia que tenga, ¿sí? En algunas personas de edad o que haya tenido mucho estímulo que a veces puede calcificar, o sea, pueden estrechar, aumentar el depósito de dentina y cerrarse, como pueden ser, no necesariamente tiene que ser una persona de edad avanzada, sino, por ejemplo, un gran bruxómano es un estímulo muy fuerte de fuerza que recibe continuamente durante mucho tiempo y puede llegar a calcificar los conductos. Hay que ver el grado de atresia. Existen técnicas donde se hace muy difícil la exploración o hay a veces en algún punto, que a veces puede ser un punto medio del conducto, no tiene que ser siempre la punta que se estrecha. ¿Sí? Puede ser que ustedes radiográficamente vean el conducto hasta un cierto punto de la raíz, después parece que desaparece y después sigue por debajo. El problema, el problema de eso es que quede tejido pulpar, que después, si ese tejido pulpar se llega a morir, entra en descomposición, como cualquier tejido vivo que pierde la vida, la nutrición, y después a través del foramen apical, con el tiempo aparece un proceso infeccioso en la punta de la raíz. Entonces lo que hay que tratar de hacer es llegar con todo. Existen sustancias de a poquito, con mucho trabajo, porque se imaginan que hay que entrar con una limita, ¿sí? Pero hay sustancias que son como descalcificantes, por decirlo de alguna manera, químicamente se llaman sustancias quelantes, porque captan los iones calcio. Uno de ellos que se utiliza en endodoncia es el ELTA, ¿sí? El ácido etilendiamino tetracético, que el ELTA se va humedeciendo la lima y se va tratando de trabajar el conducto a ver si se puede pasar. Pero si no se puede llegar a pasar, muchas veces no se puede hacer el conducto y bueno, es un fracaso que puede tener cualquier tratamiento. O sea, hay que ver a qué nivel esté estrechado, a qué nivel se puede llegar. En muchos casos puede llegar a perderse la pieza dentaria por no poder hacerse el conducto. Lo mismo piensen ustedes cuando vimos recién las anastomosis. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer un conducto en un diente, en un conducto principal, pero donde se ramifica, ¿cómo llegan? No existe una lima que doble para las distintas ramificaciones. Entonces, muchas veces esas pequeñas ramificaciones que ni siquiera se ven con radiografía, ¿sí? Esto se sabe de estas anastomosis porque se han hecho estudios de investigación con tinta china. Recién vieron uno que tenía tinta china, que estaba negrito. Se le pone tinta china a lo que era la pulpa y se estudia después el diente. Cuando la tinta china tiñe a la pulpa dental, entonces ahí se puede saber o se puede ver todas las ramificaciones que tenía, por eso han puesto en evidencia. Mucho trabajo de investigación pusieron eso. No se ve radiográficamente y ese es un problema,
porque todas esas ramificaciones colaterales, esa anatomosis, no se puede hacer la endodoncia, no se puede hacer el conducto, y entonces ahí queda tejido que a veces después, como les dije yo, se muere, se descompone y da origen a la aparición de procesos. Por eso, en realidad, muchas veces no es que el conducto fracase porque está mal hecho. Un fracaso endodóntico quiere decir que es un conducto que está bien hecho, pero que no ha podido solucionar un problema o que no tiene solución al problema que presenta. Generalmente es un proceso con el tiempo, pero es un proceso infeccioso. ¿Sí? Por eso, fracaso no quiere decir que esté mal hecho. Un fracaso endodóntico es cuando se hace los conductos correctamente, pero bueno, este tipo de cosas anatómicas o de variaciones anatómicas hace que puede llevar al fracaso. Eso es un fracaso endodóntico. No confundan con que el conducto esté mal hecho. Eso es una mala praxis. No es un fracaso endodóntico. ¿Sí? Es un fracaso profesional de última. Pero por eso a veces los tratamientos endodónticos son más complicados con respecto a proyectar en el tiempo si tuvieron éxito o no. Por ejemplo, cuando se hace una endodoncia, para poder decir que esa endodoncia tuvo éxito, en teoría, y el día de mañana lo van a estudiar, hay que hacer un seguimiento de 2 años posteriores al tratamiento de endodoncia, que no aparezca ningún cambio clínico o radiográfico. ¿Sí? Recién ahí podemos saber que tuvo realmente un éxito, una endodoncia. Bien. Bueno, acá tenemos un pantallazo entonces de todo lo que pueden ser los conductos radiculares y vimos cómo podía ser la cavidad pulpar. Describimos la cavidad pulpar, tanto la cámara, bueno, ahora describimos los conductos, cómo puede ser en un diente entonces que era multiradicular, que tenía cara oclusal. Vamos a ir viendo algunas variantes, ¿sí? Entonces dijimos, para repasar las formas de los dientes, porque yo quiero que lo sepan, porque después nosotros muchas veces le preguntamos cómo es la cámara, describa la cámara por parte de tal pieza dentaria, o le hacemos preguntas con respecto a una pieza dentaria determinada. Y usted tiene que pensar cómo es esa pieza dentaria. Entonces, cuando yo tengo una pieza dentaria con cara oclusal, o sea que ya estoy hablando de molares o premolares, de cara oclusal. Y es multiradicular, o sea, más de una raíz. ¿Qué piezas tenemos nosotros con cara oclusal y más de una raíz? Molar y premolar. Molares. ¿Hay algún premolar que tenga más de una raíz? El primero. No, ninguno. Primero que hay premolares superiores e inferiores. Primero que Superiores. los primeros superiores. Entonces, entonces, piezas dentarias. Vamos a hacer esta división, piezas dentarias con cara oclusal y más de una raíz, o sea, multirradiculares. ¿De a quién me refiero en general? En general me estoy refiriendo a los molares superiores e inferiores y al primer premolar superior. ¿Estamos? En ese caso, entonces, en los molares y en el primer premolar superior, yo voy a tener una cámara. ¿Cómo va a ser la cavidad pulpar? Bueno, la cámara va a tener 6 paredes. Vestibular, lingualo-palatina, mesial distal, o sea, las 4 laterales, digamos. Va a tener un techo que va a presentar cuernos pulpares dependiendo la cantidad. Después, cuando veamos cada pieza dentaria, van a ver cuántas cúspides tiene. Entonces, el techo va a tener cuernos pulpares, tantos como cúspide tenga la pieza dentaria, y va a tener un piso con
los orificios de los conductos y el rostrum canal. Ahora, después les voy a decir cuántos conductos puede tener cada pieza dentaria para que tengan una idea. Pero que quede claro entonces, caro oclusal y multirradiculares, 6 paredes como describimos nosotros. Y bueno, los conductos radiculares, por lo menos, dijimos, por lo menos, uno por cada raíz. Uno por cada raíz, por lo menos. ¿Está? Eso sería entonces las piezas dentarias con cara oclusal, o sea, con superficie triturante o cara oclusal, y multirradiculares. Vamos a la otra situación. Dientes que presentan una raíz, pero tienen cara oclusal. ¿Sí? Premolares, excepto el primer molar. El caso más típico que nosotros tenemos va a ser el segundo premolar superior y los 2 premolares inferiores. Generalmente tienen una sola raíz, generalmente tienen un solo conducto también, ¿sí? Generalmente, y tienen cara oclusal. En este caso, si tienen un solo conducto, acá va a cambiar. ¿Cómo va a ser la cámara pulpar? La cámara pulpar va a tener 5 paredes, porque va a tener las 4 laterales, digamos, o sea, mesial distal, vestibular, lingual o palatina. Te va a faltar el Pero va a piso. tener la quinta cara, que va a ser la cara superior o techo. Eso va a tener porque tiene cara oclusal. Y en la cara superior o techo también encontramos los cuernos pulpares, y también va a ser tantos cuernos pulpares como cúpides tenga. Hasta ahí es igual. Lo que no va a tener, porque tiene un solo conducto, es pared inferior o piso. Por eso decimos, tiene 5 paredes. Por lo tanto, no hay un piso, o sea, no hay rostrum canalium. Solamente se continúa la cámara se continúa con el orificio del conducto. ¿Sí? La cámara se continúa con el orificio del conducto. En el único caso donde podría aparecer, un piso sería en la situación cuando presenta más de un conducto. ¿Sí? Podemos suponer que presentaba más de un conducto, ahí podría presentar. Pero en condiciones normales, vamos a hablar en condiciones normales, estoy hablando que estos premolares generalmente, en el 90% de los casos, tienen cara oclusal, pero tienen un solo conducto en su raíz. Así que en ese caso no existiría un piso, ¿sí? No existiría un piso. ¿Qué pasa ahora con los dientes que, vamos al otro grupo, que no tienen cara oclusal? O sea, tienen un borde incisal. Incisivos y premolares. Digo, incisivos y caninos. Sí. Sí. Incisivos y caninos. ¿Sí? Incisivos y caninos. Yo diría que lo más frecuente, acá lo más frecuente, pueden ser el que comúnmente tengan borde incisal y un solo conducto. Estadísticamente siempre van a ser los incisivos superiores y los caninos superiores. Siempre. ¿Está? Muy raro, extremadamente raro, que los incisivos superiores y los caninos, los incisivos y caninos superiores, perdón, incisivos y caninos superiores tengan más de un conducto. Es muy raro. ¿Sí? Es muy raro. Los incisivos y caninos inferiores
los incisivos y caninos inferiores, generalmente, presentan un solo conducto. Pero hay un porcentaje, que no es bajo, hay un porcentaje de piezas incisivos y caninos inferiores que presentan más de un conducto. ¿Sí? Presentan dos conductos muchas veces. Entonces, por eso puede variar. Pero en general, entonces, los dientes que tengan, ¿cómo va a ser la anatomía de la cámara pulpar de los dientes que tienen borde incisal, entonces, y que tienen un solo conducto? Bueno, acá va a tener dos paredes muy marcadas, ¿sí? Dos paredes que son bien marcadas, que son la vestibular y la lingualo-palatina. O sea, es una cámara pulpar como achatada, diría yo. Las caras, entonces, vestibular y lingualo-palatina son bien marcadas. Las caras mesial y distal, cerca del borde incisal es casi un bordecito, y después se va ensanchando a medida que va hacia cervical. O sea, tiene una forma como triangular, mucho más estrecha que la cara vestibular y lingualo-palatina, ¿sí? Mesial y distal tiene una forma triangular donde cerca del borde incisal es casi un borde y se ensancha hacia cervical. Obviamente, no hay una cara oclusal. Por lo tanto, como tenemos un borde incisal, acá no vamos a tener un techo de la cámara pulpar, vamos a tener un borde incisal, un borde que generalmente se presenta curvo. En los dientes jóvenes están bien marcados 3 cuernos pulpares, de los cuales el de mayor tamaño es el mesial. ¿Sí? Después viene en orden el distal, el cuerno pulpar distal, y menos marcado uno central. Pero acá, a diferencia de los molares, los cuernos pulpares que existen en los dientes con borde incisal, a medida que pasa el tiempo, van desapareciendo, se va depositando dentina y prácticamente queda un borde, ya les digo, tipo curvo en lo que es la cámara pulpar. Obviamente en esta cámara pulpar no hay piso. Directamente la cámara se continúa con el conducto, por eso les decía que acá la división entre cámara y conducto se hace en forma teórica, considerando el límite entre ambos al cuello quirúrgico de la pieza dentaria. El conducto, si es este conducto que es único, como dijimos nosotros, este conducto que es único va a ser generalmente un conducto amplio, de forma ovoidal, ¿sí? O circular, o elíptico. Profe, Sí. perdón que moleste, quizás es una pregunta un poco pava, pero, o sea, la diferencia entre cámara y conducto sería que eso que se ve en la imagen en este momento es una cámara, no, es el conducto, y cámara es ponerle en molares, suponte. No. Ah, Mira, desde todo esto es lo que nosotros llamamos cavidad pulpar. ¿Sí? Cavidad pulpar. sí. Por eso no confundan, porque a veces cuando nosotros preguntamos cavidad pulpar se la confunden con cámara pulpar. Ah, cámara es donde está contenida, claro, la pulpa.
Bueno, la cavidad es todo. O Claro, sea, toda la cavidad interna del diente, donde está la pulpa, eso es cavidad pulpar. Ahora, bien. la parte de la cavidad que corresponde a la corona, la llamamos cámara. Ajá, La parte ahí de la va, ahí cavidad va. que corresponde a la raíz, la llamamos conducto. ¿Está claro? O Ahí sea, sí, ya me quedó la genial. cavidad pulpar la dividimos en cámara y conducto. Todos tienen cámara porque todos tienen corona. Claro, Lo que pasa es que yo, por ejemplo, acá, vos fíjate, si vos mirás ahí, vos no podés darte cuenta dónde termina la cámara y dónde empieza el conducto, porque se continúan sin ningún accidente anatómico, ¿te das cuenta? No hay nada que claro, hacer. sí, sí, sí. Entonces, si yo radiográficamente, si yo, que esto en una radiografía miro, voy a ver las crestas óseas a los lados. Entonces, para mí la división entre cámara y conducto va a estar a nivel de la línea que pasa por la cresta ósea, o sea, que es lo que se llama cuello quirúrgico. Pero es una división Claro, teórica. ¿Está claro? Esto se hace porque, bien. ahora por ahí no me van a entender, pero esto se hace porque a veces hay unos tratamientos especiales, especialmente en niños, en chicos, hay unos tratamientos que se hacen que se llama, que no es el tratamiento de conducto, o sea, no se saca toda la pulpa, sino que hay una técnica que se estirpa la pulpa cameral solamente, o sea, la que corresponde a la cámara, y se deja, se pone una sustancia y se deja la pulpa radicular, ¿me entendés? Entonces, ¿hasta dónde le saco? Si no sé cuál es el límite. En un molar es fácil, porque saco hasta donde encuentro el piso. Claro, Pero acá, por eso se hace esa división, si no, o sea, eso es lo importante, que la cámara es la porción que está dentro de la corona y el conducto es lo que está dentro de la raíz. Por eso, cuando yo recién reescribía la cámara, estoy describiendo cómo es las distintas paredes porque corresponde a lo que es la corona. ¿Sí? claro. Gracias. Ay, gracias, muchas gracias. No, por favor, hagan todas las preguntas que quieran, si para eso es. Y no hay preguntas tontas. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la última que nos queda? ¿Qué otra alternativa podemos tener nosotros? Bueno, hay una alternativa que es la que yo les digo, que puede aparecer, que es aquella en la cual tengamos un borde incisal, y la pieza dentaria presente más de un conducto. ¿Sí? Puede tener borde incisal y más de un conducto. Más raro sería que que hubiera más de una raíz. Generalmente tiene más de un conducto dentro de la misma raíz. ¿Sí? Entonces, borde incisal y más de un conducto. ¿Dónde puede aparecer esto? Y puede aparecer, bueno, los incisivos inferiores, que tengan una raíz vestibular y una lingual, o en los caninos inferiores. Son las piezas dentarias que tienen borde incisal y que pueden tener más de un conducto. En ese caso, la anatomía de la cámara pulpar es igual, salvo que, o sea, tiene el borde incisal, vestibular, lingual, como dice yo, palatino, en este caso lingual, mesial y distal, pero en lo que sería, aparecería un esbozo de piso, porque al aparecer dos conductos radiculares, aparecerían dos orificios y habría una elevación. O sea que aparecería un borde, en este caso, un borde incisal y aparecería un piso. ¿Sí? Mucho más estrecho, obviamente, que en los molares, porque no hay una división de raíces, sino que aparecen dos conductos. O sea, hay un pequeño rostrum canario. Profe, Sí. ¿y en ese caso se cuenta como una cara más ese piso que vos nombrás? ¿O Sí, no? sí, se puede contar como un piso, como un pequeño piso, sí, se puede contar. Sí, Ah, bien. sí, sí, sí. En realidad, yo lo que les quiero, o sea, se puede contar como un piso, pero, a ver, piensen, ubíquense que estamos hablando de un diente como un incisivo inferior, muy chiquito, muy estrecho, entonces diría que, entre comillas, es un pisito, ¿sí? Es muy estrecho, no es un piso como yo puedo hacer, si yo hago una apertura en un molar, me encuentro un piso,
y los orificios bien separados. Acá me encuentro dos orificios y un poquito de dentina, un poquito alargada de dentina elevado, o sea, un pequeño rostrum canalium. Técnicamente es un piso, ¿sí? No lo veo en la radiografía porque tendría que verlo de costado, lateralmente, porque generalmente, como les digo, los conductos aparecen en vestibular y lingual, ¿sí? Bien. Entonces, profe, en esos ejemplos se puede tomar como el rostrum canalium como que el piso está a nivel del rostrum canalium. No, es que el rostrum canalium es un accidente de los pisos de las cámaras pulpares, por eso podemos considerar como un piso, sí. Ah, ok. Sí, el rostrum canalium es el límite, es parte. O sea, si yo te dijera qué accidente hay en un piso de una cámara pulpar, voy a encontrar dos accidentes. Los orificios de entrada a los conductos, o sea, los orificios de embocadura y el rostrum canalium. Siempre va a haber un rostrum canalium, ¿sí? Siempre que haya más de un conducto hay un rostrum canalium. Lo mismo que cada vez que se divide un conducto también se forma porque en la división se forma como una elevación de dentina, siempre. Así que siempre hay. Bueno, esto es muy importante. Vamos a tener en cuenta, porque como yo les decía, les pueden preguntar que describan cómo es la cavidad pulpar de distintas piezas dentarias. Vamos a ver, y aparte es importante que lo aprendan muy bien esto, qué cantidad de conductos pueden tener las piezas dentarias, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque ustedes mañana, dentro de unos años, van a estar van a cursar endodoncia, van a hacer el tratamiento de conducto, y entonces yo tengo que tener en mi cabeza una idea general de cuántos conductos tiene habitualmente una pieza dentaria, determinada pieza dentaria, ¿sí? Para buscar ese número de conductos, porque si yo no tengo ni idea, me encontré un solo conducto y digo, este diente tiene un solo conducto, y resulta que habitualmente tenía dos, ¿sí? O en un porcentaje alto podía tener dos y yo nunca lo busqué, y entonces después la persona se con dolor o con infección, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta que lo que nosotros podemos encontrarnos, lo que nosotros podemos mencionar como número de conductos, es estadísticamente lo más habitual. ¿Tá? Esto no quiere decir que pueda haber una variación en número, ¿sí? Que pueda haber algún conducto más de lo habitual o algún conducto menos de lo habitual. ¿Está claro? Lo que sí yo les digo, y sí tengan claro, es que no puede haber raíces sin conductos, salvo que se le haya, no sé, desaparecido, calcificado, pero en realidad no puede, o sea, en ese caso se calcificó el conducto, pero no puede haber una raíz sin conducto. Entonces, si yo tengo una pieza dentaria que tiene 3 raíces, voy a tener como mínimo 3 conductos, creo que eso es obvio. ¿Ah? Fíjense, en el maxilar superior, ¿sí? En el maxilar superior, el incisivo central, el incisivo lateral y el canino generalmente presentan un solo conducto, ¿sí? Como yo les dije, generalmente en el maxilar superior ese conducto es amplio, de forma oval, elíptica o circular. Es un caño grande, ¿sí? El incisivo central, lateral y el canino generalmente presentan un solo conducto. El primer premolar superior es, como habíamos dicho hoy, podía tener más de una raíz. En realidad, estadísticamente, el mayor porcentaje de los primeros premolares tienen 2 raíces. Así que, por lo general, tienen como mínimo 2 conductos. Pero, en ocasiones, pueden tener 3 conductos, ¿sí? Pueden tener entonces entre 2 y 3 conductos. Cuando aparece el tercer conducto, aparece en vestibular. O sea que el primer premolar normalmente tiene 2 conductos, uno vestibular y otro palatino, ¿sí? Si tiene 3, va a tener 2 vestibulares y uno palatino. Esas son las 2 presentaciones más frecuentes. El segundo premolar tiene un solo conducto. Recuerden, cara oclusal y un solo conducto.
El primer molar superior, habitualmente tiene 3 conductos, porque tiene 3 raíces, una en palatino, un conducto palatino, un conducto mesio-vestibular y uno disto-vestibular. Uno palatino, uno mesio-vestibular y uno disto-vestibular. El segundo molar superior puede tener 3 conductos, habitualmente ubicados igual que en el primer molar, un conducto palatino, uno mesio-vestibular y uno disto-vestibular. Pero hay un porcentaje no menor, casi del 25%, en el cual el segundo molar superior puede tener 4 conductos. El palatino, el mesio-vestibular, el disto-vestibular, y el cuarto aparece entre lo que sería el mesio-vestibular y el palatino. Los terceros molares son muy variantes, ¿sí? Son muy variables, tienen muchas variantes, porque pueden tener los 3 conductos que habitualmente tienen los molares superiores, son uno palatino, uno mesio-vestibular y uno disto-vestibular, pero con todas las variantes que se les ocurra. O sea, no es raro que aparezcan conductos supernumerarios, pueden tener 7, 8 conductos, cualquier número, ¿sí? Que los conductos sean irregulares, se unen unos con otros, por eso habitualmente no se hacen endodoncia en los terceros molares. En el maxilar inferior... Profe, una pregunta. Sí. ¿Podrías repetir el cuarto conducto del segundo molar superior? Cuando aparece el cuarto conducto, aparece entre el mesio-vestibular y el palatino. Bien, gracias. No, de nada. Profe, disculpe, hay una Sí. compañera que se le cortó el internet y la sacó de la reunión y está en la sala de espera. Jorge, Hola, Grego. ¿Cómo se llama tu compañera? Camila, Camila, ¿cuánto? Bueno, listo, ahí lo busco. Profe, bien. Le decía, profe, ¿qué? perdón. También yo tengo mi compañera Carla Abreu. Dale, ahí las acepto. Gracias. Bueno, entonces le decía, en el maxilar inferior, los incisivos y caninos, como le dije yo hoy, pueden presentar un conducto, generalmente un conducto, cuando es un conducto es en forma estrecha, o sea, es en forma de hendidura, como alargado, o pueden presentar 2 conductos. En el caso que hay 2 conductos, uno se ubica en vestibular y el otro se ubica en lingual. Después, los premolares inferiores, primero y segundo, presentan un solo conducto habitualmente. Es más raro, bastante más raro que presente más de un conducto. Los molares inferiores, a ver, el primer molar, ahora yo no sé si saben, pero los molares inferiores tienen 2 raíces, ¿sí? Los superiores tienen 3. Sin embargo,
los molares inferiores, a pesar de tener dos raíces, como mínimo tienen 3 conductos. ¿Sí? El primer molar presenta 3 conductos, el primer molar inferior. 2 de los conductos están en la raíz mesial. O sea, va a ser un mesio vestibular y un mesio lingual. Y el otro conducto es el distal. Entonces, habitualmente 3 conductos. 2 mesiales, mesio vestibular y mesio lingual, y uno distal. El segundo molar inferior presenta habitualmente 3 conductos, igual que en el primer molar, 2 mesiales y uno distal, mesio vestibular, mesio lingual y distal, pero también puede presentar 4 conductos. El cuarto conducto aparece en distal, o sea, en la raíz distal. Cuando tengo 4 conductos me quedaría un conducto mesio vestibular, un mesio lingual, un disto vestibular, un disto lingual. Y en un porcentaje más chico, pero puede ocurrir, el segundo molar inferior puede presentar 2 conductos, uno mesial y uno distal, pero es más raro, ¿sí? Habitualmente o 3 o 4, pero puede darse el caso de que haya uno mesial y uno distal. Y el tercer molar, como dije yo hoy, todas las alternativas como estuvimos hablando, cualquier variante de número, todo, habitualmente tendría que tener, en teoría, por ser un molar, 3 conductos, 2 en mesial y uno en distal, pero su número es variable, igual que su anatomía. Profe, en el tercer molar, Sí. ¿los conductos están unidos porque las raíces están fusionadas o No siempre no están fusionadas las tiene nada raíces. que ver? No, es porque es un diente muy irregular. Puede presentar cúspides supernumerarias, conductos supernumerarios, raíces supernumerarias. Por ejemplo, capaz que te encontrás un molar inferior, un tercer molar inferior con 4 raíces. O, Ok. las raíces, los terceros molares con raíces fusionadas generalmente son más frecuentes en los molares superiores. En los molares superiores. Pero bueno, el tercer molar con respecto es muy variable, con respecto a la morfología es muy irregular el diente. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, Sí. en el incisivo lateral y en el canino tienen los mismos conductos que el incisivo central, ¿no? En el central, Me la hiciste un lío en la vestibular y la cabeza. lingual. Ah, sí, estamos hablando de los incisivos y caninos inferiores. Sí, perdón, sí. Sí, los incisivos y caninos inferiores, cuando tiene 2 conductos, cuando tienen 2, Claro. tiene uno en vestibular y otro en lingual, sí. Bien, bien. Sí, los dos igual. Bien. ¿Alguna otra duda?